con esa frase me estoy refiriendo, bueno, a ese hecho, a una situación, a un animal, ¿no es cierto? Que lo describo de esa manera, ¿no es cierto? Tiene cuatro patas. Digamos, yo digo, el gato tiene cuatro patas, es una oración bien construida del idioma español. Bueno, el objeto de esa otra cosa que dije no es el animal, sino la frase, el gato tiene cuatro patas. Entonces ahí, digamos, hay un metalenguaje que es el que refiere a esa frase, ¿no es cierto? Y hay un lenguaje objeto, que es la frase, el gato tiene cuatro patas. Este, entonces, es un metalenguaje que tiene un lenguaje objeto, ¿no? Los tratados de gramática, ¿no es cierto? Los libros de gramática son justamente un metalenguaje, porque describen las reglas del lenguaje español, por ejemplo. Tienen por objeto un lenguaje, ¿no? Una frase que tiene por objeto otra frase, ¿no? Bueno, ahí también hay una cuestión de niveles de lenguaje objeto y metalenguaje. Culminamos con esta reflexión, digamos, habíamos dicho al principio, ¿no? Que la ciencia es un sistema, vamos al tema de la ciencia, la ciencia es un sistema de enunciados, ¿no es cierto? Que, bueno, que tienen por objeto, por ejemplo, hechos naturales, ¿no? La regularidad de ciertos hechos. Son enunciados que describen, por ejemplo, la gravitación universal, la ley de Newton. Son enunciados lingüísticos que versan, que describen ciertos fenómenos físicos. Bien. El tema es cuando la ciencia es social, cuando hay una ciencia cuyo objeto no es la naturaleza, sino la sociedad. O una parte de la sociedad, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Bien. Entonces ahí, claro, los enunciados de esa ciencia tienen por objeto otros enunciados, ¿no? Tienen por objeto un lenguaje, no ya un fenómeno natural, sino un fenómeno lingüístico. Entonces ahí, digamos, los enunciados científicos que describen ese objeto de conocimiento social que se expresa en lenguaje, bueno, podríamos verlo como un metalenguaje que tiene un lenguaje objeto. Esto pasa en la ciencia del derecho, y esto es una cosa importante, que empecemos a distinguirlo, ¿no es cierto? Una ciencia del derecho tiene por objeto de conocimiento el derecho, obviamente. La ciencia del derecho, como toda ciencia, describe, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántas posiciones hay sobre eso, por supuesto, ¿no? Después vamos a ver distintas posiciones epistemológicas e ideológicas también. Entonces, pero podemos partir de esa base. La ciencia pretende describir, informar acerca de un objeto determinado, X. Las plantas, los animales, el derecho. O la sociedad, digamos, ¿no? Pongámosle el derecho. Bueno, entonces, esos enunciados científicos describen un fenómeno que a la vez se expresa en lengua. Digamos, es un fenómeno lingüístico el derecho. Entonces, esos enunciados de la ciencia son el metalenguaje que describen al lenguaje del derecho. Por ejemplo, hay una norma jurídica que establece una norma simple. El homicidio será penado con prisión de 8 a 25 años. Es una norma del Código Penal argentino, ¿no es cierto? Bien, esa norma la dictó el legislador, ¿no? Tiene una función directiva, porque dirige la conducta de los ciudadanos o de los habitantes de Argentina, ¿no? Del territorio argentino. Bien, ahora si yo digo, conforme el Código Penal argentino, ¿no es cierto? O el Código Penal argentino establece que el homicidio sea penado con prisión de 8 a 25 años, estoy describiendo esa norma. Entonces, el Código Penal argentino establece que es el metalenguaje. ¿Y el lenguaje objeto cuál es? Bueno, que el homicidio será penado con prisión de 8 a 25 años. Es la norma, ¿no es cierto? Estoy describiendo mediante el enunciado científico una prescripción, que es la norma. La norma es una directiva, ¿no? Una directiva hacia los ciudadanos. Y yo,
digamos, como científico del derecho, como profesor de derecho, lo que sea, estoy describiendo, o sea, no estoy poniendo yo, no estoy yo dirigiendo a los ciudadanos, no soy autoridad, yo estoy describiendo esa norma que es una directiva. Entonces un metalenguaje descriptivo de de un lenguaje objeto que es prescriptivo, que es directivo. Ya volveremos a ese tema cuando abordemos la teoría jurídica. Por ahora, ya está.